Buenas. Bueno, tenemos una situación económica que obviamente estamos sintiendo todos los que vivimos en España, porque debido, por un lado, a la guerra, el tema de la inflación, por otro lado, el tipo de subida de interés para frenar esta inflación, y por un tercer lado, se nos abre la presión fiscal que estamos recibiendo. Entre las tres cosas, obviamente, están ahogando o dejando sin aire a las familias y a empresas que vivimos en España. Ante esto, hoy quisimos tener un invitado de lujo, Alejandro del Campo, para que nos explique qué está sucediendo en varios frentes y luego también para ver qué perspectivas hay con respecto a la mejora o empeoramiento, mejor dicho, de la parte fiscal en España. Alejandro, encantado de tenerte aquí. Bueno, para mí, yo te lo dije al entrar, para mí eres un Quijote porque peleas por las causas contra Hacienda, que es como pelear contra molinos de viento, la verdad, ¿no? Nací en La Mancha, nací en un pequeño pueblo de Ciudad Real. Naciste ahí, bueno, perfecto. Pues ahí se aplica muy bien. Por ejemplo, has ganado el caso del 720, del modelo 720, habéis ganado que la Comisión Europea llevó ante el Tribunal de Justicia y que obviamente ha perdido Hacienda, y también de muchas otras cosas. Bueno, primero quería preguntarte sobre qué otras cosas más o habéis presentado pelea contra la agencia tributaria. Tengo diversos frentes abiertos contra las diferentes administraciones tributarias, la estatal, la autonómica y, si me apuras, la local, con el tema de plusvalías municipales. Por ejemplo, con la Hacienda autonómica tengo cruzado el impuesto de patrimonio tal y como se ha estado aplicando aquí en Baleares. En Baleares, a partir del año 2016, se incrementaron las tarifas del impuesto de patrimonio. Se paga a partir de 700.000 euros, que es el mínimo exento, desde un 0,28 hasta un 3,45%. Eso me parece una barbaridad. Que no es fácil sacar hoy, porque hoy en renta fija, por ejemplo, estamos en negativo y en renta variable también. Claro, pues entonces que te apliquen esos tipos es absolutamente confiscatorio. Pero la Hacienda Balear no solo no se conformaba con hacer tributar a los contribuyentes con esos tipos elevados, sino que se saltaban el límite de rentas, porque hay un límite en el artículo 31 que te dice que entre lo que te cobra Hacienda por renta más lo que te cobran de patrimonio no nos podemos comer más del 60% de tus rentas. Bien, si tienes pocas rentas, pues te rebajamos la cuota de patrimonio. Pero, por ejemplo, la Hacienda Balear hizo una campaña de inspecciones y dijo, no, pero esa rebaja de la cuota de patrimonio no funciona respecto de elementos improductivos. Y consideró la Hacienda Balear que la vivienda habitual, los primeros 300.000 euros, es un elemento improductivo, o sea, está exento los primeros 300.000 euros, pero que a partir de ahí lo que valía además tu vivienda era un elemento improductivo, si no la alquilabas de vez en cuando. O solares, si los solares no les sacabas renta, no los alquilabas de vez en cuando, eso era improductivo y no tenía rebajas, con lo cual yo he visto a contribuyentes, o estoy asesorando y defendiendo ante los tribunales a contribuyentes que no han pagado el 60% de sus rentas, han pagado el 100%, el 120% o el 230%. Confiscatorio totalmente. Totalmente. Tengo supuestos de clara confiscatoriedad del impuesto de patrimonio. Los tengo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que espero que haga una interpretación razonable de esa norma para evitar la confiscatoriedad, y de manera subsidiaria le he dicho, mira, tienes el ejemplo perfecto, o sea, si no lo ves claro, pues plantea una cuestión de inconstitucionalidad. Yo le he pedido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares que evite que la Hacienda Balear aplique el impuesto de patrimonio de esa manera. Y totalmente le he confiscatorio. pedido o que se cargue esas elevadas cuotas que ha exigido la Hacienda Balear o que plantee una cuestión de inconstitucionalidad. Vienen cambios, obviamente, ¿no? Ahora hay medidas fiscales previstas para la ley de presupuestos, he visto, del Estado. ¿Qué resumen nos darías en base al ahorro, IRPF y obviamente al patrimonio, ¿no? Yo lo que me llama mucho es el incremento previsto en la Ley de Presupuestos del Estado para el 2023, el incremento de tributación de las rentas del ahorro.
Actualmente, en el año 2022, todo lo que son rentas del ahorro, intereses, dividendos, ganancias patrimoniales por vender fondos de inversión, acciones o inmuebles tributan con una escala progresiva que va del 19 al 26%. Correcto. Que eso ya me parece una barbaridad, pero es que el legislador pretende que a partir del año que viene, de 200 a 300.000 euros, nada del 26, será el 27, y que a partir de 200.000 euros vaya nada menos que al 28%. O sea, claro, y yo lo que veo, vale, que eso va a incidir sobre personas con intereses, dividendos, pero que incide sobre todo, ostras, en personas que obtienen la renta de su vida, el inmueble que han tenido toda la vida, o sea, deciden en un momento venderlo, y bueno, pues se sacan una ganancia de 100, 200, 300, 400.000 euros, y ahí Hacienda ya no le basta con el 26 y va a exigir hasta el 28%, para la que es una ganancia patrimonial absolutamente ocasional, que será la de su vida, que no tendrá ninguna otra, y que Hacienda se quiera llevar ahí más del 25%. Entonces, y lo curioso que se da es que normalmente tenemos en el despacho clientes no residentes que obtienen esas ganancias por vender los inmuebles que tienen aquí en Baleares, y los no residentes desde hace varios años tributan a un tipo fijo del 19%, sea la ganancia de 1 millón, de 2 millones o de 10 millones. O sea, entonces, una persona, a ver si te entiendo bien, que ha ganado 10 millones, por ejemplo, o 2 millones o 3 millones, si está aquí de 10 millones pagaría buena parte de esas rentas, el 28%. Y si se va a Portugal y se hace residente en Portugal, y aparte de entonces, no pagar, vende y paga 1,9. Exactamente, pagará el 19%. Yo he calculado diferencias de tributación con este incremento de las rentas del ahorro hasta el 28%. Habrá diferencias de tributación respecto de personas físicas no residentes que venden inmuebles aquí, diferencias de más del 40%. O sea, tributar al 19 tipo fijo o tributar del 19 al 28%, hay diferencias de tributación superiores al 40%. Y eso no tiene ninguna lógica, ninguna justificación. Ninguna, absolutamente. ¿no? Es una discriminación. No, obviamente, primero motivan que la gente se vaya, ¿no? Obviamente. Claro, o sea, he visto que había fuga de capitales de 17.000 millones, me pareció leer el otro día. La gente hacia Portugal, hacia Andorra, hacia Luxemburgo, hacia diferentes sitios, ¿no? Sí, efectivamente, no solo hay fuga de capitales, o sea, fuga de residentes, o sea, porque España poco a poco se ha ido convirtiendo en un infierno fiscal. O sea, ya no es que tengamos solo el impuesto sobre la renta, renta del ahorro, renta general, sino cuando lo complementas con el impuesto de patrimonio, que se puede comer el 60% de tus rentas o incluso más, y que además estás obligado con el modelo 720, vale, que el Tribunal Europeo se ha cargado, ha tumbado todas las sanciones y consecuencias absolutamente catastróficas por no presentarlo o no presentarlo en plazo, ¿no? Pero sigues obligado a presentar con todo lujo de detalles la información de tus cuentas en el extranjero, de tus inmuebles en el extranjero, de tus valores, pero ya no es solo obligación de declararlos, es obligación de tributar el impuesto de patrimonio, que no existe en toda Europa, solo existe un par de países de nuestro entorno que lo mantienen, Suiza y no sé si Noruega o La pregunta es cuando, suponte un tribunal supremo o superior gana o por así decirlo, pierde Hacienda. ¿Quiénes impulsaron esa ley tienen alguna penalidad? No tienen ninguna consecuencia. Nada. Absolutamente. O sea, uno como privado lleva y es culpable toda la vida, me parece. Sí, sí. ¿No? Me habían dicho o que como más profesional te equivocas y vas a responder con tu patrimonio, con tu seguro de responsabilidad civil, pero el legislador se equivoca sacando normas absolutamente inconstitucionales o contrarias al derecho comunitario, no le pasa nada, obviamente, a los legisladores, como no le pasa a los funcionarios de Hacienda que aplican esas normas y exigen auténticas barbaridades, entonces tampoco les pasa nada. Tampoco les pasa, ¿no? Tampoco les pasa nada. Hay uno que me llamó muchísimo la atención, porque es una contradicción en sí mismo, el impuesto a la solidaridad. O sea, algo solidario no puede ser impuesto por definición, ¿no? Así es. Entonces, cuéntanos un poco qué es esto. Pues el impuesto de solidaridad básicamente es un impuesto contra Andalucía y Madrid. Madrid ya hace tiempo que tenía bonificado el impuesto, era la única comunidad autónoma que no exigía el impuesto de patrimonio, existía, pero se bonificaba al 100%, no se tributaba, los residentes fiscales en Madrid. Entonces, Andalucía, de forma inteligente, ha dicho, ostras, pues voy a hacer lo mismo que Madrid, voy a bonificar, ¿por qué? Porque voy a atraer residentes fiscales. Claro. O sea, es verdad que no voy a cobrar patrimonio, pero más gente del resto de España o del extranjero van a fijar su residencia fiscal en Andalucía y van a pasar a tributar renta, y de lo que un contribuyente residente paga de renta, el 50% va para el Estado, pero el 50% va para la comunidad autónoma.
Entonces, es esto, o sea, no te lo he comentado antes, pero yo lo que estoy viendo cada semana en el despacho, tengo varios casos de personas de alto poder adquisitivo, los ricos, estos del impuesto de solidaridad con más de 3 millones de euros, ricos que se plantean comprar un casoplón aquí en Mallorca, invertir en Mallorca en una buena casa, con los impuestos que soportan por adquirirla, y luego fijar aquí su residencia y con toda seguridad crear empresas, dar trabajo. Pues bien, entonces, cuando yo les hablo del impuesto sobre la renta, lo asumen, más o menos igual que en Alemania, igual que en Suiza, pero cuando yo les hablo del impuesto de patrimonio, se echan para atrás. Claro. O sea, desisten a fijar su residencia. Andalucía lo ha visto y ha dicho, no, les voy a perdonar el impuesto de patrimonio y así lo que pierda con patrimonio lo ganaré con creces en IRPF y en inversiones y en empresas. Lo que yo veo que no terminan de entender es que el que tiene patrimonio se puede mover. Totalmente. Es decir, y logra lo que en Sevilla veía cuando fui, que muchos se habían ido a Portugal a declarar su residencia fiscal ahí, y luego venían a comer, se iban ¿sabes? A comer a Sevilla, ¿sabes? Entonces, vivían prácticamente. Pues el impuesto de solidaridad, fíjate, o sea, Andalucía da ese paso imitando a Madrid, que para mí es un paso inteligente, que ya quisiera yo que se imitara aquí en Baleares, visto que la cantidad de gente que desiste de fijar su residencia aquí, auténticos ricos, pues Andalucía da ese paso y automáticamente el gobierno central reacciona de forma inmediata y presenta el llamado impuesto de solidaridad, es decir, un impuesto fijado por el Estado a cobrar por el Estado copiando el impuesto de patrimonio, y el truco es, vale, o sea, voy a exigir el impuesto de patrimonio en toda España, pero luego, para que no haya una doble imposición, a aquellas comunidades autónomas que lo están pagando, se lo descontaré de la cuota estatal. Claro. Entonces, claro, Baleares, que aplica unos tipos muy elevados... No te lo devuelven, ya pagan una... No lo devuelven, claro. Entonces, el impuesto estatal, este impuesto de solidaridad estatal, como se cobra a partir de un mínimo exento de 3 millones de euros, pues vale, sale a pagar menos que el impuesto de patrimonio de Baleares. Entonces, cuando le descuentes la cuota que pagan los ricos de Baleares o las personas que presentan patrimonio en Baleares, saldrá cero, saldrá negativo. Sin embargo, cuando descuentas lo que pagan en Madrid o en Andalucía, cero, saldrá a pagarle al Estado este impuesto de solidaridad. O sea, para mí es que... Se hace la ley y se pisa a sí mismo si totalmente, totalmente. Hay uno también que es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Es diferente y es más alto en Baleares. Correcto. El impuesto de transmisiones patrimoniales es un impuesto que se paga por comprar inmuebles de segunda mano. O sea, compras una vivienda, un local, un aparcamiento de segunda mano y tal. Pues aquí en Baleares el tipo fijado por el Estado creo que es un 6%. En la ley estatal es un 6%, pero las comunidades autónomas tienen capacidad normativa para incrementarlo o rebajarlo. Entonces, las comunidades autónomas poco a poco lo han ido incrementando. Hay comunidades en que se cobra, creo que en Madrid mantiene el 6%. Hay otras comunidades el 7%, el 8%, el 9%. Pero Baleares desde hace años ya fijó una tarifa progresiva que va desde el 8 hasta el 11,5%. A partir de estos inmuebles que compran normalmente estos extranjeros ricos, a partir de 1 millón de euros pagan nada menos que el 11,5%. Es el tipo más alto que existe en España. Por comprar inmuebles de segunda mano, el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. Pues bien, a Baleares no le parece suficiente el 11,5%, ha visto que ahí se está generando una muy buena recaudación con este impuesto y ha dicho, no, vamos a subirlo, del 11,5% al 13%, de 1 millón a 2 millones que se pague el 12% y a partir de 3 millones el 13%. Tenemos el impuesto de patrimonio más alto de España con Extremadura y tendremos el impuesto de transmisiones patrimoniales más alto, también de toda España. De toda España. De toda España. Claro, esto lo que está logrando es que no venga la gente, lo que tú bien decías, que no venga la gente a residir y traer los trabajos. No, esto está garantizando a la Hacienda Balear una recaudación muy potente, muy potente. Lo que pasa que claro, que esta gente que adquiere estos inmuebles y que deja esa buena recaudación luego lo hace de manera de no se quieren convertir en no residentes, planifican su vida y sus inversiones y sus negocios para en ningún caso ser considerados residentes fiscales aquí. Claro. Para no tener que soportar el impuesto de patrimonio. Soportar más. Y he visto también, a ver, corrígeme, que algunas personas o algunas empresas hacen las empresas afuera directamente, con esta empresa compran los inmuebles y directamente ya se queda traspasando empresa tras empresa en Luxemburgo o en donde sea y para evitar esta barbarie, ¿no? Sí, o sea...
efectivamente, hay impuestos, como el impuesto de patrimonio grava a los residentes por todo su patrimonio mundial, esa es la clave del impuesto de patrimonio, y a los no residentes les grava por los bienes que tienen adquiridos aquí en España, a los bienes inmuebles, correcto, ¿no? vale. Bueno, los convenios de doble imposición, por ejemplo, el convenio con Alemania dice, no, a un residente en Alemania, tú, España, solo le puedes meter mano en el impuesto de patrimonio por los bienes inmuebles que tenga aquí, o por sociedades españolas que tengan inmuebles, o por sociedades con inmuebles aquí, pero no les puedes cobrar a un residente en Alemania, no le puedes cobrar el impuesto de patrimonio por la cuenta bancaria que tenga aquí o por los fondos de inversión o acciones que tenga aquí, ¿no? Claro. Vale, o sea, normalmente los no residentes, de acuerdo con todos los convenios de la imposición, solo pagan por los inmuebles que tengan aquí. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que si adquieren el inmueble a través de una sociedad radicada en el extranjero, ya tendremos un no residente que lo que tiene es, no tiene bienes directamente situados en España. Y entonces, Tributos al principio dijo que incluso en esos casos, ese no residente con sociedad alemana o con sociedad británica titular de un inmueble aquí o de una sociedad española con un inmueble aquí, Tributos en primera instancia durante años ha estado diciendo, sí, sí, estos también tienen que tributar. Pero al final el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dijo, oye, no, no, estos guiris, estos residentes en Alemania no tienen ningún bien situado aquí directamente, claro. O sea, con lo cual no deben tributar. Lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en contra del criterio de la agencia tributaria y Tributos ha tenido, la Dirección General de los Tributos, con consultas vinculantes, ha cambiado de criterio y ha dicho, oye, pues no, a esto no les pillamos. Claro, entonces, o sea, se van para atrás, pero como bien dices, nadie claro. tiene responsabilidad por todo esto. Sí. Claro. Correcto. Y de sucesiones y donaciones, ¿cómo están en España y en Baleares el valor de referencia? Bueno, este es un punto, ¿no? Sí. De sucesiones y donaciones. Porque, ¿qué pasa? Lo que he visto también, ejemplo, ¿no? De compro un inmueble por 100, pero para Hacienda vale 150, por lo tanto me exigen el impuesto por 150, pero a la hora de que lo vendo por 200, no pago sobre los 50, pago sobre los 100. ¿No? O sobre... Bueno, se ha montado un follón con o el sea, tema con de catastros. Como digo yo, es el llamado valor de referencia fijado por el catastro, que yo le llamo valor de referencia, no del catastro, del desastre, o sea, porque está provocando un auténtico desastre. Verás, hasta el año 2022, o sea, cuando tú comprabas un inmueble por 300.000 o lo heredabas y tú pensabas que ese inmueble que heredabas valía 300.000 euros, pues ese era el valor que tú reflejabas en la escritura de compra o en la escritura de herencia y pagabas tus impuestos de transmisión o de sucesiones sobre ese valor. Y si Hacienda no estaba de acuerdo, o sea, la ley decía que tú tenías que tributar sobre el valor real, pues si le parecía a Hacienda que ese valor era una caquita, era muy inferior al valor real, era Hacienda la que tenía la carga de la prueba. Hacienda tenía que hacer una comprobación de ese valor, normalmente mediante un dictamen de un perito de Hacienda que visitara el inmueble. Entonces, si realmente Hacienda con una buena prueba, con una buena comprobación de valores demostraba que habías comprado muy barato, pues te podía exigir la diferencia, o que habías declarado para esa herencia un valor muy reducido, te podía exigir la diferencia. Entonces, pero Hacienda, claro, no hacía esas comprobaciones de valores, no visitaban el inmueble, se limitaban a coger valores catastrales y los multiplicaban por determinados coeficientes. Los tribunales estaban anulando sistemáticamente todas esas comprobaciones de valor que hacía Hacienda de forma masiva para exigir más impuestos. Más impuestos, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el legislador, a partir con la ley antifraude de julio del 2021 y con los nuevos valores de referencia del catastro a partir del 2022, el legislador ha vuelto a ponérselo fácil a las comunidades autónomas. Le dices, no, mira, mi querido catastro va a fijar unos valores de referencia de mercado para los inmuebles y los impuestos se van a tener que pagar como mínimo sobre esos valores. O sea, tú aunque compres por 300.000 eurillos, si para el catastro este inmueble vale 400, ahora tú tienes que pagar sobre 400. Tú primero suelta la pasta, paga el impuesto sobre 400 y si crees que vale menos y que el catastro se ha pasado de listo, entonces luego tú tienes la carga de la prueba. Búscate un perito, búscate un abogado que vaya a Hacienda. Eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Correcto. Han invertido de una forma absolutamente inadmisible y para mí inconstitucional la carga de la prueba. Antes era Hacienda la que tenía que demostrar que tu inmueble valía más. Ahora le pasa no. a varios autónomos también, o a varias empresas, ¿no? Que le piden a Hacienda prueba de muéstrame que estos kilómetros que has hecho los has hecho para trabajar, ¿no? Sí, en muchos casos Hacienda te exige impuestos y te traslada la carga de la prueba y muchas veces es una carga de la prueba absolutamente
absurda, o sea, ilógica, o sea, diabólica, como llamamos los abogados, probatio diabólica, o sea, casi imposible. Casi imposible. Pues con el tema de los inmuebles está pasando algo así, o sea, se está haciendo tributar. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué otro frente, porque tengo curiosidad, ¿sabes? Como te dije al principio, de como Quijote, ver contra qué otro molino de viento estás peleando ahora? O sea, bueno, yo quiero dejar claro una cosa, o sea, mucha gente dice, joder, Alejandro, eres demasiado beligerante, o sea, parece que vas contra los impuestos. No, pero es correcto, porque es injusto, ¿no? Claro, o sea, yo no estoy en contra de los impuestos, ¿eh? O sea, para nada, o sea, obviamente que tenemos que pagar impuestos, ¿eh? Y me di cuenta de para qué sirven los impuestos cuando hace unos años mi padre estuvo hospitalizado por una larga enfermedad, o sea, ver los profesionales que le cuidaban y ver los medios que tenemos aquí en Son Espases en el hospital, yo dije, madre mía, o sea, quiero seguir pagando impuestos. Y para el avión de Pedro Sánchez también. Sí, ese es el problema, ¿no? Claro, o sea, pero yo siempre he tenido claro que tal, pero mira, mi frase, mi lema como abogado y asesor fiscal prácticamente desde que empecé a trabajar hace más de 30 años, es una frase de un ministro de Luis XIV, un ministro de Francia, un tal Colbert, que decía que el arte de los impuestos consiste en desplumar al ganso de forma tal que obtengas el mayor número de plumas con el menor ruido o el número de granidos posible, ¿no? Entonces, yo siempre digo que mi trabajo es hacer ruido cuando Hacienda, no porque te cobre impuestos, sino porque te cobre impuestos injustos, claro, porque te quiera quitar más plumas de las que corresponde, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, pues hay que hacer ruido, y hay que hacer ruido en los tribunales, hay que hacer ruido en los medios, y entonces, ahora, por ejemplo, impuestos injustos. Te he comentado esa barbaridad del impuesto de patrimonio cuando se aplica de forma confiscatoria. Lo del 720, ahí tuve que hacer todo el ruido, o sea, fui a protestar al amo del gallinero, que era la Comisión Europea, como digo, yo fui a protestar, a quejarme al amo del gallinero porque las sanciones que se aplicaban por no informar sobre tus bienes en el extranjero eran catastróficas, confiscatorias, 150%, multas del 105%, o sea, yo he visto realmente auténticas barbaridades. A una persona que tenía 440.000 euros en Andorra le pidieron 3.900.000, bueno, te podría contar barbaridades, te podían pedir mucho más de lo que tenías, ¿no? Entonces ahí evidentemente hice ruido y molesté a la Comisión Europea hasta que decidió llevar el tema al Tribunal de Luxemburgo, que es el que ha terminado quitándole a España ese arma de destrucción masiva, ¿no? Ahora, otro tema que ahora estoy luchando es el tema de las personas no residentes en España que tienen inmuebles aquí en España y que los tienen alquilados. Entonces, mucha gente piensa, no, el típico alemán o británico que tiene una casita aquí y la alquila. Vale. Pues veréis, los no residentes, cuando son residentes en la Unión Europea, un alemán, un portugués o un francés que tienen un piso alquilado en Mallorca, les obligan a tributar en el impuesto sobre la renta de no residentes un 19% del neto. Declaran los 1.000 eurillos al mes que cobran de alquiler, le dejan descontar todos los gastos, reparación, el IBI, los gastos de comunidad, un gasto importante en concepto de amortización que te dejan descontar a bulto, y luego solo pagan el 19% de la diferencia. Pero resulta que no está mal, ¿vale? Tributa sobre el neto y un 19%, es un tipo de los más bajos que hay, ¿vale? Pero sin embargo, si eres extracomunitario, si vives en un país de fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, por ejemplo, Suiza, Estados Unidos, Argentina o el Reino Unido, tras el Brexit, pues nos encontramos que los extracomunitarios, de forma absolutamente incomprensible, tienen que pagar el 24% del alquiler bruto. O sea, cobran 1.000 euros al mes del alquiler, o sea, 12.000 euros al año, y le aplican nada menos un zarpazo del 24% sobre el bruto. Le importa un carajo a Hacienda todos los gastos que tengan. O sea, yo que tengo dos pasaportes, argentino e italiano, según el pasaporte que presente, siendo la misma persona, tu voy a pagar... residencia fiscal. Sí, y mucha gente piensa que yo estoy velando por extranjeros que tienen pisos aquí e invertir en pisos que alquilan. No, no, me estoy encontrando, la mayor parte de mis seguidores, de los que me animan a seguir con esta lucha, son españolitos que se han buscado la vida, no han encontrado trabajo aquí y se han largado a trabajar, no han encontrado curro en Alemania. Mira qué mala suerte. Se han ido al Reino Unido, claro, que es un país extracomunitario, o están en Estados Unidos. El otro día me escribió uno desde Australia o desde Chile. Entonces, todos estos no entienden por qué tienen que pagar cada 3 meses, además, un 24% del alquiler bruto. Dice, pero si yo tengo gasto, estoy pagando una hipoteca, o sea, y la comunidad me cuesta una barbaridad, estoy perdiendo dinero, voy a vender ese piso que tengo ahí en Mallorca, o que tengo en Madrid, o que tengo en Valencia, porque estoy perdiendo dinero con esta barbaridad que me hacen pagar. O sea, la hipoteca tampoco la pueden descontar. No pueden descontar los intereses que pagan por la hipoteca, nada. Los gastos te los comes con patatas. Y pagas nada menos que un 24% del bruto, que es una tributación brutal. Claro. Entonces, con esto, yo intenté molestar a la Comisión Europea, fui a protestar a la Comisión Europea diciendo, oye, es que esta normativa española vulnera la libre circulación de capitales. Claro.
¿Por qué? Porque la libre circulación de capitales en Europa no solo está prohibida cualquier restricción a la libre circulación de capitales, no solo entre Estados miembros, y una inversión en un inmueble en España es una circulación de capitales, dice que también está prohibida restringir la libre circulación de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países. Claro. Y Suiza o el Reino Unido son terceros países. Y la Comisión Europea me dijo, sí, Alejandro, sí, esta normativa española parece que vulnera el derecho comunitario, pero verás, hay un artículo por ahí en el tratado que dice que si España ya estaba fastidiando a los extracomunitarios antes del año 94, les puede seguir fastidiando. Me vinieron con esa excusa barata, interpretando incorrectamente esta norma. Entonces, como la Comisión Europea no me ha querido ayudar, entonces yo he llevado una de esas víctimas, en este caso unos chicos residentes en Andorra con 3 inmuebles alquilados en España, lo he llevado ante los tribunales españoles, lo tengo ante la Audiencia Nacional y le he dicho a la Audiencia Nacional, mira, esto es de libro, esta discriminación vulnera la libre circulación de capitales, con lo cual ordena devolver todo lo que han pagado de más, o si tú a Audiencia Nacional no te atreves, plantea una cuestión al Tribunal de Luxemburgo, plantea una cuestión prejudicial. Esa es otra batalla que tengo y ya te digo, y creo que la ganaré en la Audiencia Nacional. En resumen, lo que aparte de que la parte de tributación está ejerciendo una presión brutal sobre todos los que pagamos, lo que nos quieres decir también es que podemos pelear contra Hacienda y tenemos que hacerlo. Sí. Para tener los derechos de los que trabajamos o de los que estamos aquí, por lo menos protegidos, o al menos que no se pasen de la raya, ¿no? Que no se pasen de la raya. De hecho, Hacienda está comprobado, y hay estadísticas, ahora no las recuerdo, no las tengo en mente, que en un elevadísimo porcentaje de los casos Hacienda termina perdiendo en los tribunales. Bien en el primer tribunal por el que tenemos que pasar, el llamado Tribunal Económico Administrativo, o bien ya en la vía judicial ante los tribunales de justicia, Hacienda pierda en un porcentaje elevadísimo de los casos. Claro. Bueno, pues Alejandro, yo creo que tendríamos para días de esta entrevista, pero se nos acaba el tiempo y bueno, darte las gracias por participar en el Económico y básicamente pues nada, darte las gracias y ánimo para seguir luchando contra todo esto. Seguiremos luchando, claro que sí. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vosotros, un placer.